Esta mañana, a través de nuestra nueva serie, Añorando Nuestro Hogar, nuestra intención es observar la temporada de Adviento que comienza hoy. Yo no sé cuántos de ustedes se criaron como yo. Yo no me crié en una iglesia de estilo litúrgico. Yo me crié en una iglesia muy informal. Nosotros no seguíamos lo que se conoce como el calendario eclesiástico, así que yo no conocía lo que era Adviento en verdad. Yo quiero que sepan que si ese es el caso suyo, no se preocupen. Sepan que el mismo calendario por el cual nosotros celebramos Adviento es el mismo calendario eclesiástico por el cual nosotros celebramos la Semana Santa al principio de la primavera. Pero la observación del Adviento es algo que quizás no se conoce tanto con las personas que no tienen un trasfondo litúrgico en la iglesia. Sin embargo, la iglesia cristiana ha celebrado el Adviento desde el siglo IV. Esta celebración comienza el cuarto domingo antes de la Navidad, hoy, y termina en el día de la Navidad. Por lo tanto, en esta mañana comienza la temporada de Adviento del año 2019. La palabra Adviento también se usa advenimiento, sencillamente significa llegada, venida. Y el propósito de observar esta temporada es enfocar nuestra atención en la llegada de Jesús al mundo. Cuando nosotros conmemoramos la primera llegada de Jesús en la historia, hace más de 2000 años, lo estamos haciendo en anticipación de la segunda venida que también Él mismo nos prometió. Por ejemplo, Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis, también escribe en su evangelio, en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, dice Jesús, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué promesa tan increíble! Y cuando nosotros pensamos en ese retorno de nuestro Señor, pues el libro que más nos viene a la mente es Apocalipsis. Y como hoy estamos comenzando esta serie nueva, voy a dedicar por lo menos la mitad del tiempo esta mañana a introducir este libro y a introducir lo que queremos lograr a través de esta serie. ¿Quién ha oído del libro de Apocalipsis? Pues yo me crié en la iglesia y en mi niñez pues yo no tengo buenos recuerdos de lo que era Apocalipsis. A mí eso no me inspiraba una respuesta positiva. Nosotros nos ponían una película que se llamaba El Infierno Ardiente. Y todos los que se traumatizaron con ella se acaban de reír ahora mismo. A mí también. Como poco, a mí Apocalipsis lo que me hace pensar es en gráficas, en tablas, en cuadros, que se supone que me expliquen el fin del mundo. Pero gente, al final yo quedaba igual de bruto, si les voy a ser sincero. Y como mucho, Apocalipsis me hace pensar en cosas en las cuales yo no quería pensar porque me daban miedo. Pero cuando nosotros miramos a Dios a través del lente de su amor, esa es la cosa, que nosotros no miramos el libro de Apocalipsis a través del lente del amor de Dios. Cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis a través del lente del amor de Dios, fijándonos en lo que Él ha hecho por nosotros, cuando nosotros lo miramos a través del lente del Evangelio, entonces nos damos cuenta que Dios en este libro lo que está haciendo es mostrar su amor, es mostrar su cuidado, es mostrar su atención para con su pueblo. Y nos damos cuenta que a pesar de los ataques del enemigo, a pesar de las batallas que tengamos que librar, el libro de Apocalipsis en verdad es un libro de ánimo, es un libro de victoria, es un libro de celebración. El propósito de este libro es, primeramente, para los destinatarios originales de la carta en Asia Menor y también para el resto de la iglesia desde entonces, es animar a los creyentes que están pasando persecución por haberse identificado con Jesús. Porque usted sabe que en el momento que usted se identifica con Jesús,
al mundo, usted pasa un umbral. Eso sucede en el trabajo, eso sucede en la escuela, eso sucede con sus amigos. Y sufrir por la causa del Evangelio es un fenómeno que no solo le iba a tocar a los discípulos de Jesús, ya sea bajo el Imperio Romano, ya sea bajo la Inquisición española, ya sea bajo la antigua Unión Soviética, ya sea bajo Alemania, bajo el mando de Hitler, ya sea bajo la España de Franco, ya sea bajo países totalitarios, Corea del Norte, la China, o a través del trato distante e indiferente que nosotros recibimos en el trabajo. Una vez te identifican y averiguan que eres cristiano, la persecución es una realidad garantizada. No hay quien se lo despinte. En Juan 16:33 Jesús nos hace la garantía cuando nos dice: en el mundo tendréis aflicción. La pregunta no es si como creyente vamos a pasar por persecución. Esa no es la pregunta. La pregunta es qué tipo de persecución vamos a pasar y cuán difícil va a ser. Si usted está en la iglesia porque usted quiere que se le acaben los problemas, malas noticias, lo siento mucho, lo estafaron. Yo no le puedo devolver el dinero porque yo no fui quien lo estafé. Yo nunca le dije que viniera acá para resolverle los problemas. Vaya donde la persona que le dijo eso. Pero hay buenas noticias también, porque aunque no lo parezca, nuestro Dios, que es Dios de toda circunstancia, absolutamente toda circunstancia, con los que somos parte de su pueblo, Él usa la persecución, Él usa la tribulación, Él usa todo tipo de dolor para cumplir su promesa. En Romanos 8:28 sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Amén, ¿verdad? ¿Amén? Bueno, tengamos cuidado cómo usamos la palabra de Dios. No sé si yo le he hablado a ustedes de granadas bíblicas que tiramos y salimos corriendo. El problema es que como somos humanos, como somos pecadores, como somos caídos, es sumamente fácil que uno pierda sus esperanzas cuando las circunstancias cambian inesperadamente. Yo recuerdo una ocasión en que yo había pasado un fin de semana idílico con mi esposa. Nos sentíamos al fin de ese tiempo tan llenos de energía. Qué bonito. Y nos ha llegado una clase de llamada que ni les voy a dar los detalles, que tomó esas vacaciones enteras y las tiró por el toilet. Básicamente. Es lo menos que puedo decir. Llega una noticia inesperada y todo se arruina de un momento al otro. Una de mis citas favoritas del boxeador Mike Tyson dice así: todo el mundo tiene un plan hasta que le meten el primer puño en la boca. ¿Le ha pasado esto a usted? Sea sincero. En un momento usted se siente que está en la cúspide de la felicidad, en la cúspide del éxito, y de momento le llega la llamada, le llega la noticia inesperada. En cuestión de un segundo, la felicidad se disipa, te lleva al valle de la desesperación, y en ese momento, sin inmutarse mucho, un amigo te dice: pasada, no te preocupes, que no hay mal que por bien no venga, bye. ¿Verdad que eso ayuda? O si es cristiano, te dice: mira, todo tiene un propósito. No haga eso, hermano, por favor. Le puedo pedir eso de favor. No seamos muy prontos para querer arreglar las cosas de una vez. Cuando la otra persona lo que necesita muchas veces es solamente que alguien le escuche, que alguien esté con él, que alguien se duela con él, que alguien llore con él a través del trago amargo. Muchas veces no necesitan que tratemos de arreglar las cosas, solamente necesitan solidaridad. Eso fue lo que hizo Jesús con su buen amigo Juan. El apóstol Juan fue el autor del libro de Apocalipsis. Como los otros discípulos, sufrió persecución por la causa de Jesús. El emperador de Roma para entonces, de nombre Domiciano, a pesar de que trajo estabilidad a la región, él lo hizo a cuestas de los cristianos.
Este mismo Domiciano era practicante de la religión de Roma. Estamos hablando de más o menos el año 95 después de Cristo, así que no estamos hablando del catolicismo, todavía faltaban 200 y pico de años. Estamos hablando de la religión romana, que era básicamente la mitología romana. El dios de ellos era Júpiter. Y en esta religión al emperador se le consideraba un dios. Y Domiciano no tenía ningún problema con que lo adoraran. Y él obligaba a todos a llamarle Dominus et Deus. ¿Qué quiere decir eso, Carmen? Señor y Dios. Como pueden esperar, pues ningún cristiano iba a cuadrar con ese arreglito de Domiciano. El apóstol Juan, al igual que muchos cristianos de la época, fue perseguido, fue azotado. Inclusive la Biblia no lo dice, pero nos dice la tradición que lo trataron de ejecutar echándolo en un caldero de aceite hirviente, pero sobrevivió. Así que a última cuenta deciden deshacerse de él, y entonces Juan es desterrado, es exiliado a la isla de Patmos. Es una isla griega en el mar Egeo, cerca de Asia Menor. El marcador rojo les deja saber dónde está Patmos. Aunque ahora esa isla está poblada, para entonces era una isla solitaria. Tenía una topografía rocosa y empinada que la hacía inhóspita para el ser humano. Imagínense entonces en esa situación, pasar de quien Jesús llamaba el discípulo amado. Y yo creo que Juan se daba cuenta quién era Jesús más que el resto, porque él estaba al lado de él, porque él recostaba su cabeza de la de él. Él aprovechaba la presencia de Jesús entre ellos. Pues imagínense eso, este Jesús amado muere en la cruz, resucita, te comisiona para que prediques el evangelio y después sube al cielo. Y de ahí en adelante la vida se te empieza a poner cada vez más difícil. Eres perseguido, eres azotado, te tratan de matar pero sobrevives. Así que simplemente te botan como si fueras basura y ahí estás desterrado en una isla inhóspita, aproximadamente con 90 años de edad, en un lugar incómodo, solitario. Probablemente todavía estaba recuperándose de las quemaduras de 3er grado por haber sido hervido. ¿Qué estarías pensando en ese momento? ¿Te estarías gozando? Yo probablemente no. Yo probablemente pensaría, ¿sabes qué? Ya yo no sirvo para nada. Ya yo estoy viejo y acabado. Lo que me queda es esperar el final. En ese momento a Juan se le aparece un viejo amigo y le dice, mira, yo tengo un trabajo para ti. Ahora que te sientes inútil, ahora que te sientes acabado, yo te quiero inspirar para que escribas el último libro del canon de las Escrituras y para que animes y amonestes a las iglesias en Asia Menor. En ese momento. Por eso, mi querida iglesia, perdonen que me vaya por esa tangente, pero no se rinda. Usted o a mí, a nosotros no nos toca decidir cuándo es que vamos a colgar las botas o colgar los guantes. Es precisamente en medio de nuestra debilidad y cansancio, de nuestra insuficiencia, que Dios muestra su poder. Así que cuando el mundo diga que ya no sirve, que eres demasiado viejo, que eres demasiado joven, demasiado algo, lo otro, has tenido fallas morales, te está dando trabajo ajustarte a vivir en los Estados Unidos, te está difícil darle al inglés, tienes demasiado acento al hablar, ¿sabes qué? Ciertamente somos débiles. Es una verdad, pero también tenemos un Salvador que te garantizo, ponle el sello. Ese Salvador va a cumplir su propósito contigo. Aquí Jesús se le aparece a Juan en este punto de su vida y no se le aparece para librarlo sobrenaturalmente de su sufrimiento. Permite que se quede ahí y se le aparece para darle esperanza a través de su prueba. Es una esperanza que no está basada en las circunstancias, una esperanza que no está basada en su situación económica, una esperanza que no está basada en el clima político,
está basada en la persona de nuestro Salvador. Su esperanza es una persona. Esa esperanza en medio de la persecución va a cobrar vida a medida que vamos poniendo nuestra mirada en Él, en su poder y su sabiduría. Y por eso nos recuerda Dios esta mañana que sin importar lo que estemos pasando en nuestras vidas, Jesús va a pisotear a sus enemigos. Sería posible usar un lenguaje un poquito más sutil, derrotar. Pero es que cuando vemos el lenguaje de Apocalipsis, pide ese tipo de hipérbole. Jesús va a pisotear. Apachurrarse yo un poquito más feo, por eso no lo usé. Estoy usando pisotear. Si usted está acostumbrado a la imagen de un Jesús flaco, de un Jesús debilucho, del Jesús hippie, pues el Jesús que nos presenta este capítulo es un Jesús bien diferente. El Jesús de Apocalipsis 19 es un conquistador que viene a establecer un nuevo reino, ese nuevo reino del cual estuvimos hablando en la serie pasada. Apocalipsis 19, no vamos a cubrir el verso 15, pero ahí dice que de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Esto no quiere decir que Jesús ha cambiado. Esto no es un Jesús nuevo. Jesús es inmutable. El hecho de que Jesús haya sido un hombre gentil durante su ministerio en la tierra no significa que él haya sido un cobarde. No veamos a Jesús de manera unidimensional. Jesús muestra misericordia con el pecador arrepentido. Pero la Biblia nos muestra que él se porta de manera cortante y final con sus enemigos. En su libro titulado El mejor líder de la historia, el escritor cristiano argentino, Dr. Lucas Leis, él escribe lo siguiente sobre Jesús. La humanidad lo ha tratado de domesticar. Muchas veces lo hemos hecho ver como débil y solamente interesado en cuestiones de la eternidad del alma. Pero no es así. Jesús discutió legislación, economía, imperialismo y sexualidad, porque era un líder influyente y relevante. Cuando Jesús ruge, no hay nadie que quede de pie. Él era impredecible y majestuoso, a la vez que humilde y tierno. Jesús es bueno, pero nos hace bien recordar que nada está seguro de no ser cambiado cuando Él emerge en una conversación sincera. Jesús fue y es obviamente bueno, pero también fue incómodo y nos hace bien recordarlo. Este pasaje nos reta a que consideremos al Jesús incómodo. Porque este Jesús guerrero, este Jesús conquistador, Él muestra la gloria de Dios no solo a través de su misericordia, sino también a través de su juicio en contra de sus enemigos. Siempre adoramos a Dios por su misericordia. No oímos tan a menudo que Él sea adorado por su juicio. Sin embargo, este es el Jesús que nos presenta este pasaje. Y bueno, hablando de incómodo, me adelanté. Hablando de incómodo, cuando yo era niño y yo iba a visitar a algunos de mis amigos en el vecindario y me quedaba con ellos, ¿a usted nunca le pasó que a veces el amigo mío por alguna razón se llevaba un regaño de su madre al frente mío, o se llevaba una pela también al frente mío mientras yo lo visitaba? Y uno pues no sabía qué hacer, uno estaba sentado ahí mientras le estaban dando al amigo de uno. Y llegaron de uno llorando y uno como que, ay, yo me quiero ir. Y lo que pasaba es que esa persona, mientras mejor amigo mío era, pues peor me sentía yo al verlo llorar y al verlo sobándose porque le acababan de dar. Pues el pasaje de esta mañana nos pone en una situación similar, pero en una escala mucho más grande. Aquí se nos muestra que la sociedad donde nosotros vivimos va a ser juzgada por Dios.
Porque la sociedad donde nosotros vivimos, aún los Estados Unidos de América, es enemiga del reino de Dios. El reto del pasaje que vamos a considerar esta mañana es que si nosotros verdaderamente añoramos el día de llegar a casa, nosotros vamos a reaccionar al juicio de Dios en adoración y en celebración. Aquí vamos a ver un Dios santo haciendo justicia final contra ese enemigo. Un enemigo que aquí se describe como una ciudad. Babilonia, la gran ramera, la gran prostituta. Una ciudad que yo creo que simboliza la rebelión de nuestra civilización y nuestra cultura en contra de su Dios y su Rey. Los dos capítulos antes del que voy a cubrir hoy, Apocalipsis 17 y 18, esos capítulos hablan sobre cómo Babilonia se ha emborrachado bebiendo la sangre de los que han muerto por causa de Cristo. De esa misma manera tenemos que ver que la sociedad que nos rodea, por más que diga que le gusta la religión, por más que la trate de validar, sinceramente no le interesa adorar al Dios verdadero. Sino que exige. Llega el momento en que nos obliga a escoger y termina exigiendo que nos abandonemos igualmente a la lujuria que Babilonia se ha abandonado y a que nosotros patrocinemos esa prostitución, que terminemos adorando de igual manera en el altar del poder, en el altar del placer, en el altar del pecado. Esa gran Babilonia a la cual pertenecen muchos de nuestros seres amados, amigos, familiares. Por más que le hemos rogado que recapaciten, esa gran Babilonia, en último análisis, por más que hable de tolerancia, no tiene ningún plan de tolerar a los seguidores de Jesucristo. No se haga ilusiones. No importa quién sea presidente. La gran Babilonia no tiene plan de tolerar a los seguidores de Jesucristo y tampoco va a tener ningún problema derramando la sangre de los que rehúsen participar de esa prostitución. Esta civilización rebelde, esta Babilonia, esta gran prostituta, no tolera la competencia y no permite que reaccionemos a su oferta de manera neutral. No acepta la neutralidad. ¿Tú estás conmigo o tú estás en contra mía? Sin embargo, estos capítulos también hablan sobre cómo Jesús va a derrotar y va a destruir a esa Babilonia. En el pasaje de hoy, cuando veamos el destino final de Babilonia y de todos los que se han prostituido junto a ella, Dios nos exige también que reaccionemos de una manera que dice de parte de quién estamos. Cuando veamos esa destrucción, Dios exige que reaccionemos en adoración. Dios tampoco tolera la neutralidad. Los que verdaderamente pertenecen a Dios, cuando se dan cuenta de la salvación que se les ha regalado, cuando también se da cuenta del castigo que va a venir sobre los enemigos de Dios, aunque esos enemigos de Dios sean personas que nosotros conocemos y amamos, la reacción de los que verdaderamente pertenecemos a Dios va a ser una reacción de adoración. ¿Sabe por qué? Porque Dios es glorificado en su justicia. Y este concepto, aunque le esté hablando chino a la sociedad diciendo esto, sigue siendo verdad. El verso 1, Juan comienza diciéndonos, después de esto, después de la destrucción de Babilonia, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo. Aquí se está refiriendo al pueblo multiétnico de Dios. Y esa muchedumbre decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Esta aclaración es importante.
No se confundan, la habilidad de salvarse no pertenece al hombre, la salvación pertenece a nuestro Dios. Romanos 9:16 nos dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación pertenece a Dios, no se confunda. La gloria por esa salvación no pertenece al hombre. Efesios 2 nos dice que la fe que nos salva es don de Dios, es regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. No se confundan, el poder para derrotar al enemigo no pertenece al hombre, no pertenece a ningún sistema político. Jeremías 10:12 nos dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. ¿Quién puede compararse a eso? Pero no solo estamos reconociendo el poder de Dios, también estamos reconociendo que Dios, cuando Él decide castigar, Él tiene la razón. Esta multitud alaba a Dios, verso 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y este juicio que nosotros vamos a celebrar como parte de esta multitud, no solo es un juicio severo, sino que es un juicio eterno. Verso 3. Dijeron por segunda vez, aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. El castigo de los enemigos de Dios no va a ser la aniquilación del alma. El pecar contra Dios es una ofensa tan seria que el único castigo apropiado es el tormento eterno. Ciertamente. El verso 4 nos muestra que no solo el pueblo de Dios va a celebrar este juicio, sino que los seres angelicales también están de acuerdo con el juicio de Dios. Verso 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, amén, que así sea. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que significa. Lo que yo estoy diciendo no le hace sentido a un mundo que se está perdiendo. Les suena cruel. Pero Dios ciertamente va a ser glorificado cuando haga justicia. Pero también, sin duda alguna, Dios es glorificado en su misericordia. El verso 5 dice, y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. ¿Por qué se está regocijando esta multitud? ¿Porque yo no sé leer? No, no es por eso. El resto del verso 7 dice, ellos se regocijan porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Al fin se va a hacer justicia y los cielos van a celebrar con una boda. A través de la historia, en este momento, en el día de hoy, Babilonia ha tratado de seducir a la iglesia. Pero pronto va a llegar el día en que ya no vamos a tener que sufrir la ignominia de la tentación. Ese día viene, porque el novio verdadero va a llegar y la gran ramera va a ser eliminada de una vez. Adiós ramera, hola novio. Jesús es nuestro único pretendiente legítimo. Es por eso que nos regocijamos. Ahora, yo noté algo muy interesante. El verso 7 dice que su esposa se ha preparado. ¿Por qué si su esposa se ha preparado, entonces decimos que la salvación pertenece a Dios? Gracias por preguntar. La iglesia se ha preparado
poniéndose. Vamos mejor a la misma Biblia. El verso 8 dice que a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. La iglesia se ha preparado poniéndose el vestido de lino fino que le ha sido concedido. Todas nuestras buenas obras nos han sido concedidas. Usted nunca ha hecho nada bueno que Dios no le haya concedido. Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero estas buenas obras son solo para los invitados a la boda. El principio del verso 9 dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados quienes, los que se han salvado a sí mismos, bienaventurados los que se han portado bien, bienaventurados los calvinistas de 5 puntos, bienaventurados los que hablan lengua, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Eso es lo que yo quiero tener. Por eso es que yo quiero ser conocido. Yo no quiero ser parte de ninguna otra tribu que no sea la tribu de los que están invitados a las bodas del Cordero. Y ser invitado a la boda no tiene nada que ver con nuestro esfuerzo. Primera de Corintios 1 nos dice que Dios ha escogido, ¿sabe quién? A lo necio del mundo. Y yo ciertamente soy cumplimiento de eso. Pregúntele a Carmen. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces el verso 9 concluye afirmando que estas son palabras verdaderas de Dios. Babilonia, la gran ramera, nos quiere distraer, nos tienta a que nos arrodillemos a adorar, como les dije, ante el altar del poder, ante el altar del placer, ante el altar del pecado. Pero Dios arresta la atención de su pueblo cuando Él es glorificado en su justicia, cuando Él es glorificado en su misericordia y cuando Dios es glorificado exclusivamente. Nosotros necesitamos recordar eso porque nosotros tendemos a dirigir nuestra adoración muchas veces más al mensajero que al mensaje. A nosotros se nos seduce fácil. Ciertamente eso le pasó a Juan. Juan había visto a Jesús. El Jesús resucitado se le había aparecido en la isla de Patmos. Ahora está teniendo esta otra revelación con un ángel. Y a pesar de que ya había visto a Jesús, el verso 10 nos dice, entonces caía a sus pies para adorarle, al ángel. Usted no es diferente a Juan. Nosotros somos muy fácilmente impresionados por los mensajeros. El ángel le dice, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Ese es el llamado a todos nosotros ahora. No respondamos a este mensaje exaltando a quien no le toca. Vamos a proclamar lo que Jesús ha hecho por nosotros porque, como dice el final, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y yo sé que tengo personas de muchas persuasiones en cuanto a su neumatología. Tenemos cesacionistas y continuistas aquí. Crea usted lo que crea en cuanto al don de profecía. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Todo lo que no exalte a Jesús no sirve. Por eso debemos llamar la atención a la centralidad de Dios en esta victoria. Y como dice el verso 1, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Gente, nos espera una victoria segura. Pero no es gracias a nuestra fidelidad. Es porque Dios ha sido fiel y porque Dios será fiel.
En el comentario de N.T. Wright que se llama Apocalipsis para Todos, él escribe lo siguiente. Aquí la visión de Juan se enfoca en el hecho que el momento más grande ha llegado al fin. Esto es lo que el mundo ha estado esperando desde el mismo Génesis, desde el mismo pacto con Abraham, desde el mismo pacto con Moisés, desde la misma renovación del pacto prometida en el tiempo del exilio. El matrimonio es el pacto definitivo y Jesús el novio definitivo. Así que, como este mensaje se ha extendido y me ha tomado mucho más de lo que yo esperaba, yo voy a hacer algo que no habíamos programado. Yo voy a ir terminando en este momento, pero quiero concederles un tiempo para que nosotros estemos ante el Señor y nos hagamos las preguntas difíciles que nos tenemos que hacer. Si tú has reconocido que tu hogar no está en Babilonia, si tú has reconocido que tu hogar es el reino de Dios, yo te invito a que contemples ese Cristo que vino a vencer y va a vencer inevitablemente. Nadie puede cambiar eso. Te invito a que te maravilles en ese Cristo y te invito a que adores exclusivamente a Dios.